Doc Draghi, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Germán? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno. Más de 44.000 hectáreas, bueno, una cosa, una locura, ¿no? Una locura. Escúchame, Doc, sí, ¿no? ya te preguntaron los chicos de redacción y ayer también en la radio, pero esto es minuto a minuto. Contanos, salud del Papa, dicen que pasó una buena noche, pero el cuadro es neumonía bilateral, lo decíamos recién hace unos instantes, esto me lleva directamente, no sé por qué, si es esta memoria selectiva que a veces uno puede tener, me lleva a la pandemia, cuando uno escuchaba que alguno se había agarrado COVID y después del COVID tenía o asociado posteriormente al COVID la neumonía bilateral, decía guarda, porque es jodido eso. Toda neumonía es complicada, unas más que otras, tiene que ver con la extensión y con quién la produce, ¿no es cierto? Después, tiene que ver, ¿no es cierto?, si es un solo pulmón, en qué parte del pulmón está afectada, si es con derrame, o sea, si es con líquido, si eso ha generado líquido o no, y evidentemente es si ese tipo de lesiones es unilateral o bilateral, o sea, en uno o los dos pulmones. Indudablemente, bueno, ya tenemos un antecedente, como le decía ayer a unos colegas tuyos que están durante la tarde, puede ser viral, o sea, que sea por un virus, ¿no es cierto? Ese tratamiento es sintomático, excepto que sea un virus muy específico que tenga tratamiento antiviral. ¿Está? Bien. Eso es soporte, oxígeno, kinesio, y eventualmente, según el líquido que pueda tener la neumonía o no, se drena, se saca líquido o no. Por dos motivos. Aunque si es poco, igualmente se saca un poco para analizarlo. Bueno, a ver qué está pasando. ¿Quién lo produce? Para saber qué bicho es. Exactamente. Eso se manda a cultivar. Okay. También se hacen cultivos de sangre. Y después la otra es, bueno, sí, detectamos que es una bacteria. Perfecto. Entonces empezamos con el tratamiento específico del antibiótico. Bárbaro. Ahora, esto yo lo decía ayer, ¿no? Le decía a Olaya y a Tucat. Digo, chicos, lo dije acá charlando, es cuando vos hablas de flora polimicrobiana, ya es complejo. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Muchos bichos a la vez. Hay muchos bichos a la vez. Está bien, el Papa ha tenido un problema respiratorio, lo han operado del pulmón, y encima tiene una patología que se llama bronquiectasia. ¿Sí? Ajá. Los bronquios no trabajan bien. ¿Qué hace el bronquio cuando vos aspirás? Se abre para que entre aire. Cuando tienen que salir los gases, ¿qué hace? Como un efecto pomo, se cierra. Ese movimiento que tiene, ¿sí?, de dilatación y de contracción en el movimiento respiratorio está totalmente disminuido. ¿Qué es lo que pasa cuando está disminuido? Una de las cosas que es muy factible, porque los que tienen bronquiectasias congénitas o por tracción lo tienen, es que se infecte el moco. Ese moco que vos no podés esputar, realmente empieza a sobreinfectarse por la cantidad de días que está ahí adentro. Ahí empieza todos los bichitos que tenemos adentro, todo lo que inhalás, todo lo que está alrededor. Entonces, ese es el problema cuando hay una poliflora de que le está ocasionando esto al Papa. Le deben estar dando una batería de medicamentos y de cosas. No te quepas la menor duda. Atacando por todos lados. O sea, no es nada raro que de una bronquitis, como decían que tenía el Claro, Papa. eso te iba a decir, hace como 10 días tenía una bronquitis. ¿Eso puede derivar en una neumonía? Eso te iba a decir, totalmente, Guille. Porque algunos acusaban como que él tenía bronquitis y que se dejó estar, que no, como que no quería... Se ahogaba, ¿viste? Que no podía... quería tratarse o seguía cumpliendo con las tareas, ¿no? Sí, pero y que, eso generó que derivara en una neumonía. No, pero vieron que quería hablar en la homilía y que no podía. Sí, lo tuvieron que suspender un día. Estás boqueando. Estás boqueando como un pescado fuera del agua. Terrible. Totalmente. Sí, creo que no debe haber cosa peor, ¿no es cierto?, que te falte el aire. Así ¿Pero qué es dejarse estar? ¿No ir al médico? No dejar lo que siempre Draghi nos dice, reposo, descanso, como que no hizo eso. No sé si es cierto o no, pero algunos acusaban eso ayer. Decían, no, esto empezó con una bronquitis que él no descansó, no hizo reposo, no se tomó el tiempo que necesitaba y derivó en esto.
Las bronquitis no siempre necesitan el reposo, es decir, bueno, te vas a la cama, pero sí estar adentro. O sea, no, y de las actividades, de no hablar. Actividades, nada. Obviamente. Más con una persona como el Papa, con la edad que tiene y los antecedentes respiratorios que tiene. Este ya no es el primer cuadro que tiene respiratorio. Pero a ver, esto pasa, pero tampoco es que sale a hacer actividad, o sea, tiene muchas, miles de actividades, pero digamos, lo trasladan, lo llevan, lo tratan como si fuera el Papa, o sea, no es, no es que tiene que subirse un tacho, obvio. ¿se entiende? O sea, se supone que las actividades que son muy cuidadas y muy acompañadas, ¿no? Vos decís que igual tiene que estar en la cama. Las virus y las bacterias las habrá creado Dios, pero en realidad parecía que son del 666. En este caso hay que hacer lo que yo te digo siempre. Che, ¿no estás bien? Cama. Quédate adentro. Cama. No salgas porque los cambios de temperatura, la exposición... Aparte, no es que estás solo, usa barbijo y está en una cápsula. No, eso no, con mucha gente. Mucha gente todo el tiempo. Eso, Germán. Entonces, es lo que yo le digo a mis pacientes. Y vos por ahí no estás tan mal. Estás con un poco de tos, un poquito de catarro, se me va a pasar, dame un paracetamol, me tomo un jarabingui y así estamos en lo que le pasa al Papa. Bien. Aparentemente por lo que dice Guille, ¿no? Sí. Empezó ahí. Igual les digo una cosa, ustedes saben cómo es la historia. Pasa con los grandes líderes de la humanidad y muchísimo más en el Vaticano. Esto está en los libros, está en las películas. Nos enteramos lo que quieren que nos enteremos de la salud, en este caso del Papa Francisco, ¿no? O sea, te van filtrando y pasan 1000 filtros antes de salir. Lo que van largando es esto. Por ahí es más grave, por ahí no sé. No, yo creo que si están diciendo que el cuadro es grave, es más que grave. Yo entiendo, por ejemplo, como podemos entender nosotros tres acá, es... Che, tiene una bronquitis, lo dejaron internado, porque este fue el parte primero, bronquitis. Lo dejaron internado porque, bueno, es el Papa. Claro. Entonces yo digo, tenés razón, o sea, lo dejo internado y evitamos la exposición. Sí, lo sigo de cerca. No, sumo pontífice, quédese acá. Por lo general, tenés 24, 48 horas de delay, por lo general, como mínimo de primera de la noticia. Claro. Sí. Entonces después, y de golpe hablan de flora polimicrobiana, bronquitis polimicrobiana. Y en menos de 24 horas, una neumonía bilateral. Bueno. Es como decís vos. ¿Viste? Esto ya estaba. Sí. A ver, no, te quería preguntar esto de que cuando él era muy joven, tenía 21 años, que le sacan este lóbulo del pulmón derecho, que dicen que era una pleuresia. Una pleuresía. ¿Qué tiene que ver con eso de los bronquios que nos dijiste hoy? ¿O por qué tan joven le pasa eso? Podés tener una neumonía no resuelta, podés tener una tuberculosis, podés tener una parasitosis, o sea que ese vértice pulmonar no está funcionando. Bien, la pleuresía antes se usaba en esa época sacarlo porque lo que recubre el pulmón estaba enfermo y no lo dejaba trabajar bien. Entonces se hacía una práctica, ¿no es cierto? En esa época ya no se hace de esa forma, así que bueno, era la decorticación, se llamaba, porque esa pleura no dejaba trabajar bien el pulmón.